Hermanos, vamos entonces a escudriñar la palabra de Dios. El domingo pasado hablamos de qué es y cómo celebrar la Navidad. Y tomamos la primera parte. Y allí, aprendiendo sobre lo que es la verdadera Navidad y cómo celebrarla, analizamos que la Navidad no consiste en fiesta de regalos, luces, ni comida en exceso. Eso realmente no es la Navidad. Eso es una costumbre, eso es una tradición. Pero la Navidad consiste en que Dios se hizo hombre. Dios se encarnó y nos reconcilió consigo mismo a través de la vida y obra de Cristo en la tierra. Cuando digo vida y obra, lo cobija todo. Todo lo que hizo Cristo y todo lo que fue Cristo. Entonces hablamos de dos cosas vitales que ya las mencioné: encarnación y reconciliación. Y decíamos que si no entendemos esa parte de la Navidad, no hemos comprendido la Navidad. Porque Navidad es Dios encarnado, haciéndose como nosotros para darse a conocer y para rescatarnos, y Dios reconciliándonos con Él a través de la obra de Cristo. Eso es Navidad. En esta segunda parte entonces vamos a analizar por qué Dios se encarnó y por qué Dios nos reconcilió consigo mismo en Cristo. Entonces vamos a leer Efesios 2, 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, uno de los textos más conocidos, ¿no? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don. ¿Y qué es don? Un regalo de Dios, un regalo infinitamente no merecido. Y el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el primer punto que vamos a analizar hoy es ¿por qué lo hizo Dios? ¿Por qué se encarnó? ¿Y por qué nos reconcilió? ¿Por qué se encarnó y dio su Hijo para morir y llevar nuestra culpa y reconciliarnos con Él? Esa es la pregunta inevitable que nos surge cuando entendemos la Navidad. Cuando comprendemos lo que es la Navidad, lo primero que hacemos es preguntarnos, Dios, ¿por qué lo hizo? ¿Sabe que somos muy buenos para mirar al cielo y decirle, Señor, ¿por qué a mí? Y la pregunta que debemos hacer todos los días es, Señor, ¿por qué tú? ¿Por qué tú y no yo? ¿Por qué tu hijo y no yo? Eso es Navidad. ¿Por qué Cristo si la culpa era nuestra? ¿Por qué Cristo si el que pequé fui yo? ¿Por qué Cristo si el que quebrantó la ley fui yo? Esa es la pregunta que debemos hacer. Y entonces debemos reconocer respuestas verdaderas como estas. Primero, nosotros no pudimos reconciliarnos con Dios y salvarnos de la condena eterna por nuestras propias obras. Eso era imposible. El domingo anterior lo aclaramos porque rompimos una ley eterna, luego entonces nos corresponde una condenación eterna por derecho. Ayer lo mencionábamos en el devocional. Porque ante Él nadie es justo y ante Él nadie hace cosa buena. Usted puede quitarse el pan de su boca en este 1 de enero, ayunar y dárselo a los pobres, pero todavía delante de Dios eso no es justicia, mientras se mantenga intacta el haber quebrantado la ley. Y la única forma de reconstruir ese quebrantamiento es que alguien pague la deuda. Por eso dije, la pregunta es, Señor, ¿por qué tú? ¿Por qué tu Hijo?
Muchas personas piensan que son buenas. Y las personas suelen pensar, espero que ustedes y yo no, las personas suelen pensar que son buenas porque se sienten mejores que otros. Alguien toma su propio rasero, mira a los demás, se compara y dice, yo no soy así, así que el malo es este. Y por eso acostumbramos salir a la calle a decir, es que la gente es tal cosa. Siempre le estamos echando la culpa a los demás. Siempre es la gente. Casi nunca decimos, es que nosotros somos así. Siempre es la gente. Pero la palabra de Dios aclara que nadie es bueno ni justo ante la suprema santidad y justicia del Dios eterno. Así que ante Él todos estamos condenados. ¿Hasta cuándo? Hasta que nuestros pecados sean puestos sobre la justicia de Cristo y la culpa sea cubierta. Lo que mencionaba hace rato. Los hebreos no podían mencionar el nombre de Dios porque nadie había pagado la culpa. Pero nosotros lo podemos mencionar no porque ya sea más fácil, sino porque alguien pagó la culpa. Cuando alguien pagó la culpa, aunque realmente no lo nombramos como es debido, porque su nombre es impronunciable, podemos nombrarlo de alguna forma porque Él se acercó a nosotros. Porque Él se hizo como nosotros, porque puso a su Hijo, porque ya no somos culpables. Hasta que la culpa sea cubierta, nosotros estamos condenados. No por obras, para que nadie se gloríe, dice el versículo 9. No por obras. Hay dos cosas que motivaron a Dios a operar la reconciliación en la encarnación y la muerte de Cristo. Dos cosas, bueno, muchas, ¿no? Pero voy a mencionar dos. Primero, nuestra condición de destituidos de su presencia. Esa es la primera razón. Estábamos destituidos y eso lo motivó. Pero esa motivación tuvo una causal y es la segunda cosa que voy a mencionar. Y es su amor incondicional. Su amor incondicional lo motivó a ver nuestra condición de destituidos y entonces envió a su Hijo. Aquí es donde la pregunta toma valor. Señor, ¿por qué tú y no yo? ¿Por qué tu Hijo y no yo? Si fui yo quien pecó. Hermanos, esto no nos puede producir otra cosa sino que tirarnos al piso y humillados ante su presencia, pidiendo perdón y también adorando. Eso es Navidad. Eso es la verdadera Navidad. El Señor nos redimió cuando estábamos perdidos. Su amor incondicional lo llevó a considerar nuestra condición de destituidos, porque Él deseaba hacernos sus hijos. Entonces, al pensar en la Navidad, quiero preguntarle, ¿qué viene a su mente? ¿En qué pensamos? Ya ni siquiera se dice Navidad en los medios. ¿Sí se han dado cuenta que ahora ya no dicen Feliz Navidad? ¿Se han dado cuenta en la televisión cómo dicen? Felices fiestas. De hecho, en los Estados Unidos hicieron una especie de referendo, un consenso, para ver si la gente quería que se siguiera diciendo Feliz Navidad o mejor Felices Fiestas. Y allá ganó Felices Fiestas. ¿Cuál es la idea? ¿Acaso no es sacar a Cristo de en medio de la conciencia de las personas? Hermanos, aquí es donde aquellos que persiguen la celebración de la Navidad como algo solamente pagano, me parece que se quedan cortos. Porque es cierto, el Señor no mandó celebrar la Navidad. Es una tradición. Bueno,
pues como Dios es paciente y nos permite tradiciones, hagamos una buena tradición. Y la buena tradición no consiste en excesos, no consiste en fiestas. La buena tradición consiste en reconocer la encarnación y la reconciliación. Es decir, la respuesta a la pregunta, ¿por qué tú y no yo? Si yo fui quien pecó. Esto de decir felices fiestas es un intento por sacar a Jesús de la conciencia de las personas. Pero para un verdadero hijo de Dios, hermanos, todo se trata de Jesús. Se trata de un proceso sin igual de perdón, de justificación, de reconciliación, de redención en Cristo. Eso es Navidad. A veces pensamos que eso es Semana Santa. Eso es Navidad, hermanos. En 2 Corintios 5:19 dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y aquí es donde muchos se equivocan, porque dicen, no, es que Dios no tiene en cuenta que yo haya pecado. Si Dios hace eso, entonces no sería Dios. No es que Dios se hace el que no oye, como nos pasa a los papás cuando nos avergüenzan los hijos en la calle cuando los malcriamos y nos hacen pataleta por cualquier cosa, y entonces algunos papás pues simplemente se hacen los que no ven, o simplemente le dice papito. No, Dios no hace eso. Dios tiene que castigar porque es justo, solo que no lo castigó a usted ni a mí, castigó a su hijo, y la culpa fue paga, y como fue paga, usted y yo no debemos nada. ¿Eso nos autoriza a vivir de cualquier manera? No. Eso lo único que justifica es que nos tiremos al piso, nos humillemos y le sigamos diciendo, ¿por qué tu hijo y no yo? Y lo que tiene que salir enseguida es un gracias, Señor. Que mi vida sea un continuo sacrificio de gratitud por tu bondad, por tu misericordia, porque no tenemos con qué pagar. O sea, Él mismo pagó el precio para saldar la deuda que teníamos por el pecado. La muerte de Cristo fue el precio suficiente para pagar nuestra culpa y reconciliarnos con Dios. Este versículo que leímos allí en 2 Corintios 5:19 dice que llevó los pecados del mundo, pagó la deuda del mundo. Y aquí también otros se equivocan porque entonces dicen eso, entonces nadie se condena. No, hermanos, no todos son salvos, porque sin fe en Jesús no es posible la salvación. Aunque se haya hecho el pago por todos los pecados, ese beneficio hay que recibirlo. Por el sacrificio de Cristo, hermanos, no todos son salvos, pero escúcheme bien, todos son salvables. Lo que quiere decir es que no existe delincuente en el mundo que no pudiera ser salvo, si solamente fuese transformado por el poder de la palabra de Dios y recibiera el sacrificio de Cristo como suficiente pago por sus culpas. El peor de todos los delincuentes, hermanos, es salvable en Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? No todos son salvos, pero todos son salvables. La muerte de Cristo, hermanos, fue sustitutiva, porque Él ocupó el lugar que no era de Él, ocupó el lugar que era mío, ocupó el lugar que era del delincuente, como ustedes y yo. Solo recibiendo a Cristo como Salvador podemos librarnos de la condenación y alcanzar vida eterna. El mundo entero, hermanos, puede ser salvo,
pero no todo el mundo conoce la verdad. De hecho, el mundo ha rechazado la verdad, y esa es la razón por la que el mundo es condenado. La razón por la que unos van al infierno y otros van al cielo no es porque los que vamos al cielo somos mejores que los que van al infierno. Todos hemos pecado. Va al infierno quien rechaza el pago que Cristo hizo, y va al cielo quienes en la gracia del Señor fuimos alumbrados por su palabra, tocados por el Espíritu Santo, y recibimos la bendición de reconocer, arrepentirnos, humillarnos y ser regenerados para ser restaurados a la comunión con Dios. ¿Me hago entender? El mundo ha rechazado la verdad. Por eso, hermanos, es nuestra obligación predicar la verdad, porque solo conociendo la verdad se llega a ser salvo. No existe otra forma. Y la verdad es Jesucristo, que nos dio a conocer al Padre y su obra salvadora para librarnos del infierno, el lugar que nos estaba reservado hasta que Cristo pagó la culpa. O Jesucristo dijo la verdad y es Dios, o es el mayor farsante de toda la historia. Pero la historia misma comprueba que verdaderamente es Dios, porque su palabra transforma vidas y se cumple. La vida transformada de los creyentes y la historia dan fe de que Él es el único camino, es la única verdad y la vida verdadera. Un hijo de Dios pasa situaciones duras, hermanos. Por eso les compartí ayer ese texto, ¿no? Pasa situaciones duras, pero nunca, escúchame bien, un hijo de Dios nunca está destruido. Un hijo de Dios se cae, pero siempre se levanta. Yo quiero preguntarle, ¿quiere usted vivir ese tipo de vida que siempre lleva a la victoria? Bueno, existe una sola salida: humillarnos y reconocer que es Él y no yo. Si reconozco que no soy yo, entonces nunca voy a tener una palabra para decirle, Señor, porque a mí. Siempre estaremos diciendo, porque tu hijo y no yo. El sentido de la Navidad es que Dios decidió encarnarse en su Hijo, venir a la tierra y llevar el castigo por el pecado de todos para reconciliarnos con Él y darnos vida eterna, dándonos una relación personal entre nosotros y Él. Eso es la Navidad. Eso es el por qué lo hizo Dios. ¿Por qué Dios? ¿Y por qué yo no? Ahora les invito a reflexionar. ¿Esta definición de la Navidad es coherente con cómo usted vive y celebra este hecho tan glorioso? Repito, ¿esta definición que da la Biblia de la Navidad es coherente con cómo usted y yo la celebramos? O tal vez ahora caemos en cuenta que hemos celebrado sin discernir el verdadero sentido y siempre hemos hecho un ritual pagano que en vez de hacerle crecer espiritualmente, le hace alejarse de la comunión con Dios. Porque Navidad regularmente es un tiempo en que muchos creyentes aflojan su vida espiritual. Y es triste, ¿no? Debiendo ser un tiempo en que se crece, se convierte en un tiempo en que se decrece. ¿Por qué? Porque celebramos mal. Porque en vez de celebrar la verdadera Navidad, caemos en celebrar un ritual pagano. Porque en vez de honrar a Dios, terminamos honrando nuestros placeres. Y eso, a los pocos días aparecen los resultados, ¿no? Unos kilos de más. Bueno, unas cuantas cosas.
A veces ni siquiera venir al culto porque de pronto se sale por aquí un olorcito que molesta, que a lo mejor alguien se da cuenta que se me fue la mano. La Navidad no debe ser algo que nos aleja de la comunión con Dios, debe ser algo que nos acerca a la comunión con Dios. Si comprendemos el verdadero sentido de la Navidad, este tiempo, hermanos, con todo respeto, la pasaríamos menos en celebraciones que desbordan en excesos. Estaríamos menos tiempo en centros comerciales y restaurantes costosos. Menos tiempo pensando en qué vamos a cenar o qué vamos a vestir, o si no, me alboroto. No estoy juzgando porque vaya a comer, ni más faltaba. Lo que estoy diciendo es que cuando comprendemos el sentido de la Navidad, gastamos menos tiempo en lo que todo el mundo se preocupa y más en lo que le interesa a un verdadero hijo de Dios. Dedicaríamos más tiempo en fortalecer nuestra comunión con Dios, y esto requiere más oración, más de escudriñar la palabra, más de obedecer a Dios en cumplir su propósito de amar al prójimo. ¿Sabe que Navidad y este 1 de enero lo que realmente se celebra es Navidad? Porque es que estamos contando los años desde el nacimiento de Cristo. Entonces realmente el 1 de enero es un día de Navidad. Debiera ser un tiempo en que se perdonan deudas morales, deudas espirituales, deudas sociales y ¿por qué no deudas con sumas? Debe ser tiempo en que se perdonan este tipo de cosas, porque todo se trata de Jesucristo y de su redención. Cristo salió del cielo a la tierra y nos reconcilió para que un día nosotros podamos salir de la tierra y pasar la eternidad en el cielo. Quiero repetir esta expresión. Cristo salió del cielo a la tierra y nos reconcilió para que un día nosotros podamos salir de la tierra al cielo y pasar la eternidad con Él, allá en el cielo. Vuelvo a preguntar, ¿gozamos de esta seguridad? Y no solamente a los que están conmigo aquí, a los que están allá en la pantalla también. ¿Usted goza de esa seguridad? Porque si no la tiene, debe reconocer su pecado, debe pedir perdón y debe recibir la reconciliación por Cristo. Entonces no vivirá para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que pagó el precio por su pecado y está dispuesto a reconciliarnos con Dios. Nadie es bueno para ir al cielo sin reconocer su pecado y pedir misericordia a Cristo. Tampoco demasiado malo para no alcanzar misericordia y el perdón y la reconciliación que trajo el Hijo de Dios encarnado en esta Navidad y que hoy celebramos. Explico, no quiere decir que no somos malos. Lo que quiero decir es que la maldad de nadie es un impedimento para recibir el beneficio que muchos tenemos hoy. Porque el problema para el hombre no ir al cielo no son sus pecados, es que su deuda por el pecado haya sido paga o no haya sido paga. Por eso dije, nadie es tan bueno para ir al cielo por sus obras, pero nadie es tan malo como para que no pueda recibir el beneficio de la reconciliación por la encarnación y la obra de Cristo. Celebramos Navidad porque alguien vino a llevar lo que yo no pude llevar, a pagar lo que yo no pude pagar. Él tiene su mano tendida diciendo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sus Navidades, amados, nunca serán lo mismo que antes, porque ahora conoce la verdad y comprende el verdadero sentido de la Navidad, comprende el sentido de la encarnación para reconciliación. Dios nos halló desvalidos, perdidos, y por su infinito amor nos reconcilió por la muerte de Cristo. Nos dio vida y escribió nuestros nombres en el libro de la vida para anticipar nuestra llegada al cielo.
Cuando el nombre suyo se escribe en el libro de la vida, Dios está anticipando su llegada al cielo. Eso es la verdadera razón de celebrar Navidad. Un abrazo, 1000 bendiciones. Oremos un momento. Señor, gracias porque nos concedes el privilegio de celebrar. Podemos celebrar porque alguien pagó lo impagable para mí. Alguien pagó lo que yo no pude pagar. Perdona nuestros pecados. Señor, si hay alguien aquí en las pantallas, Señor, que no te conoce y hoy reconoce, Señor, que esas personas reciban la bendición de la reconciliación y que puedan celebrar Navidad como realmente significa hacerlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, mis hermanos. Dios los bendiga. El mejor de todos los años para cada uno de ustedes con Cristo. Aleluya. Y la congregación dice amén. Un abrazo, mis hermanos.